Bienvenidos a este primer video de nuestra serie de estadística. Hoy aprenderemos cómo organizar datos utilizando una tabla de frecuencia y calcularemos medidas estadísticas clave como la media, mediana, moda y medidas de dispersión. Si alguna vez te has preguntado cómo interpretar grandes volúmenes de información y sacar conclusiones basadas en datos, este video te dará las herramientas esenciales para lograrlo. Comenzamos con la construcción de una tabla de frecuencia y luego avanzamos hacia los cálculos estadísticos fundamentales. Lo primero que debes hacer antes de construir la tabla, debes obtener los datos a analizar. Por ejemplo, un profesor registra las calificaciones de 20 estudiantes en un examen. El segundo paso, dependiendo de la naturaleza de los datos, puedes organizar la tabla por valores exactos o por intervalos. Ahora contamos cuántas veces aparece un número en la lista. La frecuencia absoluta con la F minúscula es simplemente cuántas veces ocurre cada valor en los datos. La frecuencia absoluta acumulada con la letra F mayúscula es la suma progresiva de las frecuencias. Como puedes observar, la última frecuencia acumulada siempre debe ser igual al total de datos, que es en este caso 20 porque tenemos 20 estudiantes. La frecuencia relativa indica qué porcentaje representa cada valor respecto al total de datos. Se calcula así, con esta fórmula. Haciendo los cálculos, se debe chequear que la suma de las frecuencias relativas siempre debe ser 100. Luego sumamos los valores de la frecuencia relativa en diagonal, igual que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. El último valor de la frecuencia relativa acumulada debe ser 100. Después de completar la tabla, puedes representar los datos con gráficas de barras, histogramas, polígonos de frecuencias u ojivas, así como todas estas. Muy bien, ahora vamos a calcular paso a paso la media, mediana y moda, así como las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, rango y el número de clases según Sturges, para el conjunto de datos del ejercicio de los estudiantes. La media es el promedio de los datos y se calcula con la siguiente fórmula. Las notas de los 20 estudiantes son las siguientes. Como ya sabemos, aquí sumamos todas las notas y luego sustituimos la fórmula obteniendo una media de 6.45. La mediana la vamos a calcular buscando cuál es el dato menor y el dato mayor en nuestro conjunto de datos. Usaremos la siguiente fórmula en donde solo sumaremos el dato menor con el dato mayor y lo dividimos entre 2 obteniendo una media de valor 6. La moda es el valor que más se repite en los datos. Como observamos, lo que más se repiten es el 8 y el 10, por lo que esto los hace bimodales. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Aplicamos esta fórmula y esta vez vamos a restar el valor máximo y el valor mínimo y tenemos un rango de 8. La regla de Sturges nos ayuda a determinar cuántas clases usar. Aquí vemos la fórmula en donde n son el número total de datos que analizamos, es decir, 20. Hacemos los cálculos y nuestra K da aproximadamente 5.32. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media. Esta es su fórmula. En la fórmula X será el valor de la media. Recordemos que nos dio 6.45. El X sub I son las notas, entonces vamos a hacer los cálculos a cada calificación y esos resultados los sumamos para luego sustituir la fórmula. Así como aquí lo resolvemos y tenemos una varianza de 2.47. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esta es su fórmula. Pero como ya calculamos el valor de la varianza, colocamos el resultado en la raíz. Y aproximadamente la desviación estándar es de 1.57. Ahora tienes todos los cálculos detallados con explicaciones claras y bien organizadas. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales. Cada decil representa un punto de referencia en el conjunto de datos. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales y nos indican el 25, 50 y 75% de la distribución. Y los percentiles
dividen los datos en 100 partes iguales y nos ayudan a localizar un valor específico en la distribución. Estos valores permiten identificar la posición de un dato dentro de la distribución y entender su dispersión. El primer cuartil representa el 25% de los datos. El segundo cuartil es la mediana, es decir, el 50%. Y el tercer cuartil representa el 75% de los datos. Esta es su fórmula, donde K es el número de los cuartiles y N la cantidad de datos. Sustituimos la fórmula y tenemos que el valor de este primer cuartil es de 5.25. Aquí te dejo los otros dos cuartiles. Los deciles dividen el conjunto en 10 partes iguales. Esta es su fórmula, donde K es el número total del decil y N el número total de datos. Sustituimos, hacemos el cálculo y nos da en este caso en el tercer decil, como ejemplo, 5.5. Aquí te dejo otro cálculo del decil 7. Los percentiles dividen el conjunto en 100 partes iguales. Aquí está su fórmula, donde K es 25, porque como ya sabemos, se dividen los datos en 4 partes iguales, que nos indican el 25, 50 y 75% de la distribución. Como les dije, estos cálculos permiten analizar cómo se distribuyen los datos y determinar puntos claves en la información. Hemos aprendido cómo organizar datos con una tabla de frecuencia y calcular medidas estadísticas claves como la media, mediana, moda y medidas de dispersión. Estas herramientas son esenciales en cualquier análisis de datos. En el próximo video abordaremos la teoría de conteo y probabilidad. Y si te gustó este contenido, sigue explorando más sobre estadística conmigo. Te veo pronto.